abundancia. Una promesa de Jesús que transforma tu vida. Pero muy buenos días, ¿cómo están, hermanos? Soy Robert León, músico católico, y en este su programa Vida en Abundancia, como cada domingo, un tema en esta serie de Envejecer con Cristo. Es una misión de vida, una meta de vida, llegar a envejecer con Cristo. Así que los invito, como siempre, a que se reúnan en familia, se reúnan entre amigos, para que sean parte de este programa que, como siempre, ya saben, es un programa que lo hacemos a la luz de la palabra de Dios. Así que vamos a anunciarles cuál es el tema de este domingo. Y el tema de hoy es ¿cómo vencer el enfriamiento espiritual? Sí, mis hermanos, especialmente cuando se llega a la vejez, muchas veces por los golpes de la vida o alguna enfermedad o alguna injusticia que se está viviendo. Claro, esto aplica en todas las etapas, pero en esta serie nos enfocamos en la vejez. Por eso, cuando se vive estos golpes muchas veces de la vida en la vejez, algunos tristemente, en lugar de aferrarse al Señor, en sus promesas, en su presencia, muchas veces se alejan de Dios y comienzan a caer en un enfriamiento espiritual, una tibieza espiritual que hace mucho daño y que al final, inclusive, como vamos a ver más adelante en la palabra, a veces nos puede llevar a una situación de alejamiento tan fuerte que nos amarga la vida. Por eso este es el tema de hoy, y si sientes que estás pasando por esta tibieza, por este enfriamiento en las cosas de Dios, este es tu programa de hoy. Vamos a hacer, como siempre, primero que nada, la oración a nuestro Rey, al Todopoderoso. Bendito Dios, te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra, Señor. Eres un Dios amoroso, poderoso, misericordioso. Señor, y aquí en esta mañana te queremos pedir con mucha humildad que envíes tu Santo Espíritu para que seas tú hablándonos, Señor. Abre nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Darnos ese discernimiento, esa sabiduría para entender tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones también, Señor, para abrigar esos sentimientos de amor, esos sentimientos de alegría que vienen de ti, Señor. Y danos, Señor, la fuerza para transformarnos, para convertirnos, para que toda nuestra vida sea agradable a ti. Mamita María, nuestra Madre Celestial, te pedimos con mucha humildad que intercedas por nosotros, que somos débiles, somos frágiles. Intercede por nosotros, que somos pecadores. Y te pedimos con humildad, haz que seamos como tú, con esa alegría, esa sencillez. Padre amado, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El tema de este domingo es cómo vencer el enfriamiento espiritual o la tibieza espiritual. Y para esto vámonos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 en adelante, dice la palabra: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío o caliente,
te vomitaré de mi boca. Realmente este es un pasaje bastante fuerte y cuando lo he meditado, esa expresión del Todopoderoso, te vomitaré de mi boca si eres tibio, realmente me puso a pensar, y por muchos años les digo, este ha sido un versículo que he llegado, y después de consultarlo y revisar mucha información y en la palabra, fíjense ustedes, hermanos, que esa tibieza, dice porque eres tibio, esa tibieza espiritual le lleva al Señor a decir, te vomitaré de mi boca. ¿Pero por qué? Fíjate tú. Y he comprendido lo siguiente. ¿Qué es estar frío espiritualmente? Estar frío espiritualmente, estar alejado de Dios. No sentir la presencia de Dios en la oración, en la palabra, y llevar una vida en realidad de pecado. Una vida fría en el amor de Dios y totalmente llena de pecado, haciendo lo contrario de lo que nuestro Señor quiere. Pero el que en cambio es caliente es aquel que está con ese fervor del amor de Cristo, ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo y se ama a sí mismo con ese amor propio que nos dice Jesús cuando le preguntaron cuál era el principal de los mandamientos. Recuerden, el primero y el principal es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Pues quien vive así, con ese fervor, con ese amor, está caliente. Entonces, dice la palabra que aquel que no sea ni frío ni caliente, lo vomitaré. Pero he llegado a comprender, porque el que es frío, el que está lejos de Dios y está esclavo de un pecado, se puede convertir, se puede arrepentir e ir en búsqueda del Señor. Y de hecho tenemos cientos de historias en la palabra de Dios en la que vemos precisamente hombres pecadores que se han arrepentido y se han convertido. Entonces, el que es frío puede convertirse, pero el que es tibio, y por esto es peligroso la tibieza espiritual, el que es tibio está conforme con su relación con Dios en su plena comodidad. Es decir, oro lo que creo que me es cómodo, voy a la iglesia cuando puedo, y si tengo que irme un feriado, pues no voy a misa el domingo, no voy porque no puedo. Y una cantidad de actos de comodidad, de mínimo esfuerzo en las cosas espirituales. ¿Y por qué es peligroso? Porque el que es tibio, como hace lo mínimo, cree que está bien ante los ojos de Dios y puede condenarse. Es decir, como creo que estoy bien, es un Dios a mi manera, a mi gusto, a mi comodidad, entonces no estoy buscando, no me arrepiento, no tengo necesidad de arrepentirme porque creo que estoy bien. Por eso es peligrosísimo estar en tibieza espiritual, en enfriamiento espiritual. Estamos llamados a estar calientes en las cosas de Dios, con ese fervor, con ese amor, con esa alegría, esa entrega. Pero si estamos esclavos del pecado, en esa frialdad, tenemos esa oportunidad de arrepentirnos. Por eso, si tienes tú un hermano, un hijo, un esposo, esposa que está alejado del Señor y que está en pecado, ora para que se convierta. Ora para que se arrepiente y se convierta. Y si tú, y por eso es importante que siempre estemos meditando a la luz del Espíritu Santo, invocando. Y esto es un ejercicio, hermanos, que yo les digo por experiencia propia. En este caminar que tengo ya más de 20 años, en esta búsqueda de Dios, en esta sed y hambre de Dios permanente que tengo, he ido también descubriendo miserias en mí. Y me doy cuenta, y en muchas ocasiones también caigo en la tibieza. Claro que sí.
Pero como lo estoy permanentemente invocando al Señor, le invoco al Espíritu Santo que me dé luz, descubro y me doy cuenta, digo, tengo que corregir, tengo que batallar con mis pecados, con mis miserias. Por eso vamos en este tema de hoy a darnos cuenta que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es eficaz. Hay que invocarlo todos los días, clamándole discernimiento, sabiduría, entendimiento. Solo así podremos descubrir si hemos caído en la tibieza espiritual y no en el autoengaño, que es típico en las personas que viven en esa tibieza espiritual, que es el mínimo esfuerzo, una comodidad al amor propio, una comodidad a pasarla bien, y no quiero esforzarme por cambiar, por ser mejor, por pensar en el prójimo. Vámonos ahora a Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra: pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la pone en práctica se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. Qué hermoso como la palabra nos enseña, hermanos queridos, a poner en práctica lo que vamos nutriéndonos cada día cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios. Ponerla en práctica. Y cuando tú la pones en práctica, no puedes caer en el enfriamiento espiritual, en la tibieza. Por eso, no basta con oírla. La misma palabra lo dice en Santiago. No se contenten solo con oírla. De manera que se engañen, dicen ustedes mismos. Nos invita a ponerla en práctica. Y también quiero como testimonio comentarles, es tan poderosa la palabra de Dios que cuando la hacemos parte de nuestra vida, ¿esto qué significa? Por ejemplo, la palabra está llena de enseñanzas para que seamos felices, auténticamente felices. Por ejemplo, cuando dice, sean misericordiosos, como mi Padre es misericordioso. Nos invita ¿a qué? A perdonar. Y este es un ejemplo. Si yo soy misericordioso, si yo sé perdonar, perdono al que me ha ofendido, voy a estar en paz, me voy liberando de ese remordimiento, de ese corazón amargo que ha sido ofendido. Fíjate tú, estoy escogiendo solamente un versículo cuando nos dice que seamos misericordiosos. O sea, al final, si yo soy misericordioso, voy a ser libre de tantas cosas que nos pesan en la vida, como el rencor, como la venganza, como el odio. Cuando nos dice, sean mansos y humildes, fíjate tú, el que es manso, el que no está explotando, hiriendo con ira, va a vivir más en armonía, en su casa, en su trabajo. El Señor quiere que seamos felices, pero entonces hay que tener mansedumbre. Cuando nos dice humilde, nos está diciendo, no estés pensando en ser orgulloso, buscando que te reconozcan, buscando reconocimiento, buscando el aplauso, ser el número uno. Todo eso, al final, en nuestra vida, nos lleva al estrés, a la angustia, a sentirnos muchas veces envidiosos, porque alguien está mejor que yo, entonces me siento envidioso. Y es como estar en permanente angustia cuando nos dejamos llevar por el orgullo, por el estar buscando las cosas del mundo. Pero si somos mansos y somos humildes, el humilde en cambio vive en paz. El humilde es feliz. El humilde es desprendido. El humilde disfruta de las cosas sencillas. El humilde disfruta la vida. El humilde se le hace al humilde más fácil
seguir lo que dice la palabra de Dios, porque el orgulloso cuestiona la palabra de Dios. El orgulloso primero piensa en sí y si le conviene lo que dice la palabra lo sigue, si no, no. Pero el humilde salta, como ese niño en esa plena confianza, salta a los brazos del Todopoderoso y confía plenamente en lo que le está diciendo. Entonces, cuando Santiago nos dice pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, nos está diciendo sean vivos con ese fervor, con ese calor de mi palabra, nos dice, y pónganla en práctica para que sean felices. Pónganla en práctica para que sean felices. Pero el que no la pone en práctica, en cambio, va a estar siempre, le va a faltar algo, con muchos vacíos. Es un gran regalo, hermanos queridos. Siempre le digo, ¿qué sería de mi vida? Y lo he pensado, ¿qué sería de mi vida si Cristo no me hubiese tocado? Quiero que lo pienses tú también. ¿Qué sería de mi vida si Cristo no te hubiese tocado? Él nos ha tocado y por eso tenemos esa sed, esa hambre de Dios. Esa preocupación de ¿qué? De agradarle con nuestra vida. Entonces, si tenemos ese fervor en el cumplimiento de la palabra, vamos a estar calientes y no en esa tibieza espiritual. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice la palabra: no amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, codicia de los ojos y ostentación de riqueza. Todo esto no viene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y con él su concupiscencia. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Hermanos queridos, cuánta esperanza nos viene y cuánto consuelo nos viene en este versículo. Fíjate tú, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Vamos a estar vivos siempre espiritualmente, pero con esa vida eterna. Por eso, aquí en esta tierra, en los años que nos toque, y ya que estamos en esta serie Envejecer con Cristo, los años que nos toque por vivir, hagámoslo acercándonos lo que más podamos a la voluntad de Dios. Hemos dicho en el versículo anterior, ya en esta misma tierra alcanzamos esa paz, ese gozo. Pero aquí nos dice que permanece vivo eternamente el que cumple la voluntad de Dios. Ustedes saben que después de este caminar en esta tierra, nos vamos a la eternidad, a una vida eterna, que es un gozo de Dios, o a una condenación eterna, al sufrimiento eterno. Entonces, llevemos una vida no de tibieza, no lo que propone el mundo, con sus engaños, como dice aquí la palabra, ¿no? Esos deseos de la carne, en la que yo hago las cosas siempre que la pase bien. Placeres vanos, no importa, la paso bien. Cuidado, hermanos queridos. Eso es lo que el demonio nos tienta, pero que no nos va a dar felicidad. Más bien, y hoy meditémoslo, hagamos de nuestra vida una vida de esfuerzo por las cosas de Dios. Y aquí tiene que ver mucho, y cada quien tiene que meditarlo, por ejemplo, y es parte de entender si lo estás viviendo o no, una tibieza espiritual, es, ¿tienes tiempo para orar? ¿Tienes tiempo para leer la palabra? Si estás muy ocupado en las cosas, cuidado, puede ser que estés viviendo una tibieza espiritual y dando lo mínimo de lo mínimo, y eso tiene un gran peligro. ¿Tienes tiempo para ir a misa? ¿O a veces ni el domingo vas? ¿Tienes tiempo para ir los jueves a adorar al Santísimo?
Fíjate, hermanos queridos, son los cuestionamientos que nos hacemos, pero que es clave hacer estos cuestionamientos para poder, a través de la oración al Espíritu Santo, tener ese discernimiento, ese entendimiento y decir, voy a cambiar, voy a corregir todo lo malo que esté haciendo. Vámonos a una pausa musical y vamos a seguir con este tema que es cómo vencer el enfriamiento espiritual. Cúrame, cálmame, sáname, Jesús. Cuídame, límpiame, sálvame, Jesús. Cúrame, cálmame, sáname, Jesús. Cuídame, límpiame, sálvame, Jesús. Yo quiero ser nuevo, junto a ti renaceré. No puedo yo solo, con tu amor yo venceré. Gobierna mi mundo, solo así me salvaré. Quédate en mi ser. Cúrame, cálmame, sáname, Jesús. Cuídame, límpiame, sálvame, Jesús. Arranca mis miedos, contigo no hay que temer. Expulsa mis vicios, quiero serte siempre fiel. Controla mi mente, así me liberaré. Quédate en mi ser. Cúrame, cálmame y sáname, Jesús. Cuídame, límpiame, sálvame, Jesús. Y sáname, Jesús. Cuídame, límpiame, sálvame, Jesús. Estamos con el tema de hoy domingo aquí en su programa Vida en Abundancia y dentro de la serie Envejecer con Cristo con el tema cómo vencer el enfriamiento espiritual. Y bueno, vamos a ver algunas recomendaciones. ¿Cómo vencer la tibieza espiritual? Mira, primero debemos tener un auténtico anhelo de santidad. Esta firmeza de desear ser mejor es clave. No se trata de decir quisiera ser mejor ante mi Dios, quisiera
alcanzar santidad. No, hay que tener un auténtico deseo, un auténtico anhelo de santidad. Solo cuando se tiene ese auténtico anhelo de santidad, podemos nosotros entrar a la acción, entrar a los actos de amor, entrar a los actos de solidaridad, entrar a llevar una vida en la práctica como el Señor quiere. Pero para eso se requiere un auténtico anhelo de santidad. Ahí es cuando uno se comienza a comprometer en hacer cambios en la vida, a dejar la flojera, a dejar la mediocridad, a salir de ese círculo de comodidad que estamos muchas veces metidos, cuando hay un auténtico anhelo de santidad. También nos ayuda a vencer la tibieza espiritual, y lo hemos dicho hace un momentito, que es clamar la gracia de Dios. No hay dudas, hermanos queridos, nosotros con nuestras capacidades humanas son limitadas. Nuestras capacidades humanas son muy frágiles. Por eso, para vencer la cárcel de la comodidad, clama la gracia de Dios. Es ese regalo de nuestro Señor que nos mueve realmente hacia la santidad. Pero tenemos que clamar la gracia, pedirle: Señor, te imploro tu gracia, Señor, que tu gracia sea parte en mi vida, que obre en mí. Otra recomendación para vencer la tibieza espiritual es meditar diariamente. Hemos dicho este auténtico anhelo, muy bien, pero no puede ser un arranque de un día. Tiene que ser todos los días. Por eso, meditar el camino, los cambios que estás haciendo, esa búsqueda del Señor, meditar todos los días. Y claro, eso te va a llevar a la palabra de Dios, a la oración, pero diariamente es una forma muy práctica para no caer nuevamente en lo que el mundo jala. El mundo nos atrae a esa mediocridad, a esa superficialidad. Entonces, esto es batallas de todos los días. Esto es una batalla diaria. Y hay que meditarlo siempre, lo decimos, a la luz de la palabra de Dios. Ahora, como siempre en este programa, también está la recomendación de tomar esa decisión de decir: voy a hacer un sacrificio en este cambio que quiero hacer en mi vida. Y para esto, hermanos queridos, el ayuno. El ayuno es una forma muy práctica de comenzar a domar nuestra carne, a domar nuestro cuerpo, porque es a veces nuestra carne, nuestro cuerpo, lo que nos pide esos placeres temporales, superficiales, son de corto plazo, pero que hay mucha gente que está presa de esos tipos de placeres. Entonces, si comenzamos a practicar el ayuno es una puerta que se abre en la que tú descubres que puedes domar tu carne, domar tu cuerpo, y lo vas ejercitando permanentemente, y te ayuda a vencer la tibieza espiritual. Y más bien caes en ese fervor de descubrir que le estás ofrendando ese ayuno al Señor, y te va dando fuerzas y te va dando confianza en que tú puedes vencerte a ti mismo. También es muy importante para alcanzar este calor espiritual y no caer en la tibieza espiritual, estar siempre atento a los signos de Dios en nuestra vida. Dios está comunicándose con nosotros. Muchas veces nosotros no lo vemos en los signos que nos da en la vida, pero Dios está comunicándose con nosotros. Por eso, también una recomendación es estar atento, enfocarte en las cosas de Dios. ¿Qué me está diciendo Dios a través de esta situación que me está pasando? ¿Qué me está diciendo Dios a través de este amigo que me ha dado este consejo?
¿Qué me está diciendo Dios? A través de una canción muchas veces que te llega, que te impacta. ¿Qué te está diciendo Dios? A través de una charla, de un libro. Dios nos está hablando espiritualmente siempre. Porque Él quiere nuestra salvación. Por eso Él te está siempre buscando, está siempre tocando tu corazón. Y finalmente, aunque ya lo dijimos, pero la oración diaria, pero una oración que sea un encuentro personal con Cristo. Si tú tienes en la oración diaria ese encuentro personal, Señor, siento tu presencia, yo te amo, sé que tú me amas, bendito Dios, esa oración así vivida no te permite caer en la tibieza, en el enfriamiento espiritual. Ese trato de amor con quien sabemos que nos ama, como lo dice una santa. Entonces ahí todo cambia y vamos dejando la rutina, vamos dejando de rezar por cumplimiento, hacer cosas por cumplimiento ante Dios. Dejamos y comenzamos a vivir de una manera diferente. Vamos a hacer otra pausa musical y ahí volvemos como siempre para hacer con ustedes la oración final. Todo con fe lo puedo, todo con fe lo alcanzo. Nada es imposible para Dios, todo es posible si yo tengo fe. Solo con fe hay vida. Solo con fe hay gozo. La felicidad está en Dios, es mi alegría, aunque tenga dolor. Y en mis noches tan oscuras, cuando siento que no hay fuerzas, mi energía es Jesús. Él nos dijo, tengan fe, no moriremos si hay fe, la vida es fe, fe. Tengan fe, fe. Vivir es tener fe. Busca la fe en ti mismo. Busca la fe en todos. Abre el corazón al Señor. Si está contigo, no existe el temor. Cuando estoy decepcionado de mí mismo, de mi gente, mi refugio es Jesús. Él nos dijo, tengan fe, no moriremos si hay fe, la vida es fe, fe. Tengan fe. Vivir es tener fe. Todo
puedo, todo con fe lo alcanzo, y nada es imposible para Dios si yo tengo fe. Bien, hermanos queridos, en este momento vamos a hacer la oración y como siempre yo te pido que pongas tus intenciones, porque hay un momento que yo los dejo para que ustedes hablen con el Señor, así que desde ya piensa en aquellas intenciones y vamos a poner un corazón contrito, un corazón humillado y vamos a pedirle también que aumente nuestra fe. Así que vamos a hacer la oración. Y vamos a decirle: bendito Dios, Rey del universo, Señor de señores, te amamos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, Señor. Te queremos en esta mañana pedir con mucha humildad, Señor, especialmente por todas las personas que han caído en la tibieza espiritual, que se han enfriado en las cosas tuyas, Señor. Te queremos pedir con mucha humildad para que les toque su corazón, Señor. Tócale sus mentes, sus pensamientos también, Señor, para que tengamos el modo de pensar tuyo, Señor. A que vaya naciendo en nuestro ser, Señor, esta sed, esta hambre de ti, Señor. Aléjanos, Señor, te suplicamos, de la comodidad. Aléjanos, Señor, de la mediocridad y que anhelemos, Señor, hacer cosas grandes por ti. Tócanos, Señor. Te queremos pedir con mucha humildad, bendito Dios, por todas aquellas personas que se han alejado de ti totalmente, Señor. Hay muchos que han llegado a rechazarte, que se declaran agnósticos, se declaran ateos. Por ellos te pedimos también, Señor. Tócalo, Señor, para que se arrepientan, se conviertan y que vayan descubriendo la verdad y la vida que eres tú, Señor. Te pedimos también, Señor, por todos los enfermos en hospitales, en las clínicas, en sus casas, por tantos enfermos que están pasando también por momentos de dolor y angustia, Señor, por todos ellos. Especialmente por los que tienen enfermedades graves, complicadas o aún incurables. Por todos ellos. Te pedimos por sus familiares también, Señor, que los acompañan y que están pasando por momentos de dolor también. Te pedimos por todos ellos. Te pedimos también, Señor, por nuestro país, que está viviendo momentos terribles de violencia, Señor, de delincuencia. Protege, cuida a tanto inocente, Señor. Y a todos los que hacen mal, Señor, que se arrepientan y se conviertan, Señor. Te pedimos también, Señor, para que haya justicia en nuestro país, para que se acabe tanta injusticia y tanto sufrimiento, Señor. Y en este momento, hermanos y hermana querida, voy a hacer un silencio para que tú hagas tu oración, tu petición, tu clamor al Todopoderoso. Dios, atiende nuestra súplica, nuestras necesidades, Señor. Reconocemos que somos necesitados de ti, Señor. Te pedimos que aumente nuestra fe, Señor. Y aquí estamos, Señor, realmente con un corazón humillado ante ti, Señor. Te suplicamos que atiendas estas necesidades. Padre amado, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos queridos, como cada domingo, ya saben, les digo siempre, la vida es corta,
vale la pena prepararnos para la eternidad. Y ora por favor por todos los que evangelizamos. Y lo espero el próximo domingo con otro tema dentro de esta serie Envejecer con Cristo. Los quiero mucho. Chao, chao.